Hoy te hablaremos de la historia de los números. ¿De dónde provienen los números actuales? ¿Cuál es la verdadera historia de los números? Los primeros números datan de 7000 años antes de Cristo y durante la época egipcia, en tiempo de la primera dinastía, y es que los egipcios contaban con la escritura jeroglífica cuyos símbolos intentaban representar un número o una idea. Pero, ¿cómo surgieron los números y por qué? Pues bueno, se originaron para negociar, para contar y para ordenar cosas. El hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades de lo que tenía, para saber con qué contaba exactamente o qué cosas estaba mirando y cuántas eran. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaran esas cantidades. Ahora bien, amigos, cuando hablamos de números, lo primero que nos llega a la cabeza es: ¿será el 0 o el 1 el primer número que se inventó? Pues sabemos que el primer número de la historia fue el número 1. Y matemáticamente es único por muchas razones. Al multiplicarlo por cualquier otro número no varía, y si se divide por él mismo queda 1. El 1 es muy importante y práctico para contar. Y hay que poner bien en claro que hoy día usamos los números indoarábigos. Estos fueron desarrollados en la antigua India y luego introducida a la España musulmana y en Sicilia. Luego, este sistema numérico se expandió por toda Europa medieval, y aunque el sistema arábigo es considerado uno de los sistemas más avanzados en la historia matemática, este ingresó de manera lenta y procesual en todo Occidente, de donde se tardaron centurias y centurias para salir de la numeración romana. Los árabes también fueron los creadores de las cifras decimales, perfeccionaron el sistema fraccionario o de fracciones, pero por su parte, en la India, los hindúes acostumbraban a contar con los 10 dedos de las manos, y por eso tenemos hoy en día los números del 0 al 9. Ahora, ya sabemos que el 0 nació en la India, pero se bautizó y se comenzó a usar en Europa. Y fue el matemático italiano Fibonacci quien popularizó en Occidente el sistema decimal nacido en la India, y quien comenzó a usar la palabra 0 para designar el símbolo de la nada. El origen del 0 es muy curioso. Ahora nos parece muy normal, pero el concepto de 0 no es tan normal como parece, y costó mucho, pero mucho tiempo que apareciera. Ahora te vamos a explicar quién es el inventor de este mítico número, cómo, cuándo y cuál es su origen y evolución. El 0, como cifra útil y con un valor intrínseco, nació, como ya habíamos mencionado, en la India, y los historiadores indican que fue el astrónomo y matemático indio Brahmagupta, quien vivió entre 590 y 670, el primero en tratar el 0 como un número. Además, este creó las primeras reglas para realizar operaciones matemáticas con él. De hecho, el origen de la palabra 0 lo encontramos en la traducción del sánscrito de una lengua clásica de la India, del término shunya, que significa vacío. Mientras todo ocurría normal en la matemática india, otras culturas lo utilizaban con discreción y a menudo también dejaban de emplearlo. Los indios sí desarrollaron una matemática que utilizaba el 0 y comenzaba a sacar partido de esto. Y es que esto no surgió como una casualidad, sino que cogieron y asimilaron el concepto matemático de otras culturas, como la griega, y desarrollaron esto a su máxima expresión. Y lo que pasó es que poco a poco las matemáticas fueron más importantes. Las cifras ya eran abstracciones con las que se podía operar sin necesidad de representar directamente cosas concretas, no solo como contar o representar cuántas cosas se veía o se tenía, ya que esto prácticamente lo manejaban los mercaderes y comerciantes. Y así, pues, tuvieron un sentido. Cosas como los números negativos o un número como el 0
que significaba nada o vacío. Y por si esto fuera poco, los indios ya descubrieron la manera de sumar y restar el cero. No era muy difícil. También concluyeron que multiplicar cualquier cifra por cero daba cero. En cambio, no lo consiguieron con la división. Dividir por cero podemos encontrar quien decía que daba cero, que daba infinito, o otro simplemente decía que no se podía hacer o realizar. Todo esto pasaba alrededor del siglo VII, y en aquel tiempo los mayas también estaban aprendiendo a sacar partido del cero, pero su cultura no influyó en ninguna otra y la cosa se quedó allí. Y es que hay que también tomar en cuenta que aún hoy en día tenemos que la división entre cero no es que no se puede, ni que da infinito, sino que no está definida. Y también debemos de tener en cuenta o presente que los números inicialmente no eran terreno para los matemáticos, sino para los mercaderes y comerciantes. Por esto, la necesidad de contar hacía referencia a cosas, y cuando no había nada para contar, no había que poner ningún símbolo. De todos modos, el cero iba apareciendo en muchas culturas ocasionalmente, aunque fuera como un símbolo para indicar que en una posición de un número no había que poner ninguna otra cifra. O sea, se usaba como un punto decimal. Cuando se comenzó a explorar el mundo de los números y la matemática, fue cuando la utilidad del cero se hizo evidente. Y es, amigos, que la matemática india pasó a la de los árabes, y de ahí con el tiempo llegó a Europa. Aún así, el cero todavía tenía serios conflictos, y en el siglo XVI todavía había tratados en los que se usaban solo 9 cifras y el cero se considera una simple marca, un punto decimal. De nuevo, como si fuera una coma. Pero al final las posibilidades que ofrecía el cero se acabaron imponiendo, y gracias al uso del cero y su descubrimiento por los hindúes, las matemáticas pudieron crecer y florecer, desarrollarse y expandirse como lo hicieron. Y es por eso que el cero está incluido entre los que se consideran los pilares, los 5 números más importantes de las matemáticas: el 0, el 1, I, que representa los imaginarios, E, base de los logaritmos, y el número pi, que ya sabemos su valor. Si te gustó el video, recuerda de compartirlo con tus amigos, suscribirte y activa las notificaciones para que te llegue la info cuando subamos nuevos videos al canal.